sesiones del Parlamento Nacional. Se ha dado ya inicio a este grupo dictaminador y va a sustentar la presidenta del Parlamento, Luz Salgado Rubianes. Ya ha dado inicio a la sustentación de la propuesta de ley de reforma constitucional que incorpora el crimen organizado en el plazo de detención preventiva por el término no mayor de 15 días, entre otros aspectos. Veamos. Después de ese esfuerzo de la policía, los veíamos tranquilamente en las calles. La respuesta era siempre la siguiente: no tenemos el tiempo suficiente para, cuando se trata de bandas organizadas, de un mayor número de personas que están involucradas en el delito, no nos alcanza el tiempo para hacer los atestados correspondientes. Entonces, esto merecía una modificación constitucional. Y ya estábamos a puertas de salir del anterior Congreso, y es por eso que ni bien empezamos esta tarea, uno de mis primeros proyectos ha sido para poder hacer una reforma constitucional que ahora se junta con la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo y que ha ingresado al Parlamento recién el 21 de octubre, en la noche, por si acaso. Es por eso que todavía ni siquiera se ha decretado a las comisiones, y yo ya recibí esta invitación de Constitución para aclarar las cosas, ¿no? Mi proyecto está presentado con anterioridad al proyecto del Ejecutivo. Ahora, muy probable que ustedes lo tengan que juntar, si es que se analizan y si es que tienen a bien darle la viabilidad a este tema. Yo no me opongo, lógicamente, todos los proyectos que contribuyan a la lucha contra la corrupción. Lo he dicho en diferentes oportunidades, el Congreso les va a poner prioridad. El Congreso está trabajando en este tema, cumpliendo su función, y no necesariamente vamos con los tiempos del Ejecutivo. Muchas veces nosotros estamos adelantándonos. Ya hay proyectos de otras comisiones que los vamos a ver en un pleno especial, que vienen de iniciativas de todas las bancadas y también de la Contraloría General de la República, y no necesariamente van a ir con los tiempos que nos alcancen los proyectos de la comisión que venga de integración o del Ejecutivo. En este caso, este proyecto que ha venido del Ejecutivo, que está por decretarse, sí se puede juntar con el proyecto 250, el cual propone modificar el artículo 2 de la Constitución en el literal F, con el propósito de incorporar al crimen organizado en el plazo de detención preventiva por el término de supera los 15 días. Esta propuesta se sustenta en el hecho que para el caso de la organización criminal se requiere un mayor plazo para practicar todas las diligencias esenciales. A veces, por falta de tiempo, no se llegan a practicar estas diligencias y simplemente esto queda nulo y, por lo tanto, libres. Han presentado los medios de comunicación diversos casos policiales, y El Comercio informó el 23 de mayo del 2016 que la Fiscalía y la Policía Nacional se enfrentaban por liberación de peligrosos marcas. Y se enfrentaban porque a la policía le cuesta trabajo, es más, le cuesta heridos inclusive, les cuesta sacrificio, la inteligencia, seguir a estas marcas, y luego, a través del Ministerio Público, el Poder Judicial, simplemente esto quedaba nulo. Señaló entonces que la banda de ampones que cayó con armas y drogas, o sea, todos los elementos necesarios, pero el fiscal que los liberó dijo que el atestado llegó tarde. ¿Cuál es el marco constitucional de la detención preventiva? Nuestra Constitución política protege el derecho de libertad ambulatoria, que implica no ser detenido ni impedido desplazarse libremente, salvo por mandato judicial o flagrante delito. La persona detenida debe ser puesta a disposición del juzgado dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. En el caso de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, el plazo de detención preventiva se amplía hasta por un término de 15 días, que son los mismos señalados también en la Constitución de 1979. Estos casos ya estaban señalados y tienen 15 días. ¿Qué faltaba? El crimen organizado. Por eso, en el caso de los delitos cometidos por organizaciones criminales, el plazo de detención solamente era por 24 horas, lo cual resultaba insuficiente. ¿Qué es la organización criminal? La Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado
del 20 de agosto del 2013, señala que la organización criminal es una agrupación de 3 o más personas que se reparten tareas o funciones y que se crea o funciona coordinadamente para cometer delitos graves. Comprende 21 delitos, como el homicidio calificado, el secuestro, la trata de personas, la violación del secreto de las comunicaciones y los delitos contra el patrimonio, entre otros, los cuales generan un clima de inseguridad ciudadana. Asimismo, están comprendidos los delitos contra la administración pública, falsificación de documentos y lavado de activos. O sea, vamos a tener el tiempo para todos estos delitos que habían quedado libres, que son conductas delictivas vinculadas a los actos de corrupción. La necesidad de modificar la Constitución. La organización criminal tiene el carácter de complejo por la gravedad de los delitos implicados. El plazo de detención de 24 horas resulta insuficiente para cumplir con todas las diligencias propias de la investigación preliminar. Para investigar la red criminal se requiere cumplir con efectuar una serie de exámenes que demoran. Se deben realizar pericias, análisis especializados de documentos, ejecutar diligencias en varios distritos judiciales, revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado, entre otras acciones. La liberación inmediata de sus integrantes puede afectar las investigaciones. Existen situaciones de integrantes de organizaciones criminales capturados en flagrancia con objetos, instrumentos o huellas que indican la probable autoría o participación, pero deben ser liberados por exceder el plazo de detención en 24 horas. Aquí traje un ejemplo, pero hay muchos como estos. Fiscalía y PNP, dice, se enfrentan por los marcas, con pruebas contundentes inclusive. Como estas tenemos anuncios todos los días. Estos delitos se vinculan con esferas de poder y de corrupción. El crimen organizado se relaciona con altos funcionarios públicos, como lo hemos visto, y también con empresarios. Yo me alegro que el presidente hoy día haya salido una nota que también va a actuar por ese lado de los empresarios. Es que eso es así, y sin embargo nosotros ya nos estamos adelantando, ¿no? El impacto del crimen organizado. El Instituto Nacional de Estadística informó que en el periodo de octubre del 2015 a marzo de 2016, el 32.5% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de un hecho delictivo. Juan Carlos Mateus, economista de la Universidad del Pacífico, estima que el costo por no enfrentar la inseguridad ciudadana es de 22.800 millones de dólares aproximadamente, situación que afecta las inversiones y el crecimiento del país. En julio del 2016, la Contraloría General de la República comunicó que el costo de la corrupción solo en el año 2015 fue de 12.600 millones de soles. Este monto es mayor al cálculo realizado para años anteriores, que fue de 10.000 millones de soles, o sea, va en aumento. Son por estas razones que debemos hacer el esfuerzo. Sabemos que necesitan 2 legislaturas, sin embargo, vayamos avanzando en este primer semestre para poder modificar la Constitución. Si tenemos que modificar la Constitución, modificar las leyes, a fin de asegurar que el combate a la corrupción se tiene que dar por todos los frentes, señor presidente, este Congreso yo creo que no se debe quedar atrás. Y si podemos avanzar, como ya lo me había manifestado, en los proyectos de ley que tienen las diferentes comisiones sobre las iniciativas de Contraloría y las iniciativas de ustedes mismos que nos han alcanzado, vayamos sacándolas. Vamos a contribuir. Nosotros no estamos aquí para obstaculizar, creo que en este Congreso estábamos dando muestras que nuestra tarea principal es luchar casualmente contra la corrupción, tratar de mejorar esos niveles de inseguridad ciudadana que tanto preocupan a los ciudadanos a los cuales nosotros representamos. Y es por eso que espero que tenga la anuencia. Si llega el otro proyecto del Ejecutivo, bienvenido, que se acumule. Nosotros no estamos aquí para figurar ni para ponernos en lista con el nombre y apellido, que se acumule, pero lo importante es que saquemos el proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Si algún congresista desea intervenir. Congresista Mauricio Mulder, antes de eso dar la bienvenida al congresista Lescano, al congresista Modesto Figueroa, al congresista Zacarías Lapa y a la congresista Marisol Espinosa. Por favor, congresista Mulder. Presidente, a mí me parece que el aporte del proyecto
de ley de modificación constitucional es altamente positivo. Tiene que ver justamente con las nuevas dimensiones del crimen organizado que existen en las sociedades actuales y que tienen una presencia medular en América Latina, con distintas expresiones de criminalidad organizada, que hacen que sea cada vez más difícil pues, para el operador de justicia acopiar las pruebas suficientes que permitan un proceso penal justiciable, como se señala. Y que, claro, en solo 24 horas de acopio de pruebas para una criminalidad organizada resulta casi imposible, incluso hasta los mismos 15 días, cuando se trata de organizaciones que son transversales, que tienen presencia incluso internacional, que tienen una batería inmensa de abogados, mucho dinero, presión política, etcétera. Son casos que dan para una envergadura de trabajo que es francamente colosal. Y me parece que efectivamente la modificación constitucional apunta hacia un esquema que permite una lucha más efectiva. Creo que en el momento en el que permite una lucha más efectiva, creo que en el momento en el que se pueda ir avanzando en el debate que va a haber alrededor de este tema, será interesante que se puedan convocar a personas que se especializan en este tema, por ejemplo, las procuradurías de crimen organizado o las fiscalías encargadas de ese tema, porque va a ser necesario en algún momento una ley de desarrollo que permita puntualizar los delitos específicos establecidos en el Código Penal que son conexos al crimen organizado, ¿no? El primer atisbo de lucha contra el crimen organizado, cuando no se llamaba de esa manera, fueron los llamados delitos de asociación ilícita para delinquir, ¿no? Que comenzaron ya en el Código del 91, en donde se llamaba incluso agrupación ilícita para delinquir. Y después tuvieron que desarrollarse cuáles eran los elementos que establecían la conformación de este tipo de delitos. Por ejemplo, salió otra ley que decía que bastaba cometer cualquier delito acompañado de otra persona para que el juez pudiera considerar que ya había una asociación ilícita para delinquir, con lo cual prácticamente todo el Código Penal entró en el mismo esquema y entonces tuvieron que modificarse otras normas para efectos de evitar una interpretación tan laxa e introducir los elementos de organización, de jerarquía, de pirámide, etcétera, que ahora se aplican en lo que se llaman las organizaciones delictivas. Y en el debate jurídico que existe hasta este momento en el ámbito del Ministerio Público todavía existen dos columnas para todos los delitos que son organizados, que son aquellas que tienen que ver primero con el esquema de bandas que se dedican a extorsión, homicidios, ese tipo de cosas, y el crimen organizado de cuello blanco, que son las mafias, que son el tráfico ilícito de drogas, que son esto que ocurrió con el caso del clan Orellana, o sea, ya un esquema mucho más elaborado y sofisticado de organización criminal, pero que a la larga practican prácticamente los mismos, ejercitan los mismos delitos: homicidio, extorsión, trata de seres humanos, pornografía infantil, etcétera, etcétera. De manera, presidente, que al estar este proyecto de ley insertado en lo que es en este momento un debate en el mundo jurídico que todavía no concluye con una especificación precisa de leyes, pienso que va a ser necesario sumar la experiencia de personas expertas que puedan ser convocadas a nuestra comisión a efectos de darle la tipicidad del caso y no caer en lo que pudieran haber sido en algún momento abusos. Por ejemplo, en algún momento se pretendió hacer que la minería informal o ilegal o artesanal o como se le llame sea considerada crimen organizado. Con lo cual, evidentemente, pues 500.000 de personas que lo que hacen es ejercer una actividad que sin duda pues está en un ámbito fronterizo entre la ley y su incumplimiento, iba a despertar una realidad social inmanejable. Si a esto le extendemos, por ejemplo, que también algunos consideran que cuando hay casos como el de las Bambas, con protestas de criminalidad organizada a la hora de cerrar una pista. Entonces, si hay interpretaciones de esa índole, es porque todavía la ley es bastante amplia en el mecanismo de tipificación. Presidente, me solicita una interrupción la congresista Luz Salgado.
Sí, me parece muy importante su preocupación y la sugerencia de que se puedan citar a personas entendidas en el caso. Como le dije, esta experiencia nosotros la hemos sacado de quien planteó el problema fue el fiscal de la Nación, ¿no? Él, en primer lugar, en una de las comisiones que tuvimos de defensa. Pero los que plantearon en la Comisión de Inteligencia, más específicamente, fueron los directores de policía, los diferentes directores. Ellos estaban muy preocupados porque realmente se veían desbordados. Ahora, la ley 30077 ya califica, congresista Multer. En primer lugar, para hacer el crimen organizado tiene que ser una agrupación de 3 o más. Si es uno, no es crimen organizado. Pues además funciona para cometer delitos graves y están ya comprendidos los siguientes delitos, que son 21. Homicidio calificado, asesinato de conformidad con el artículo 108 del Código Penal, o sea, ya lo especifica bien. Secuestro tipificado en el artículo 152 del Código Penal. Trata de personas tipificado en el 153 del Código Penal. Violación del secreto de las comunicaciones en la modalidad delictiva tipificada en 162. Y así ya está totalmente, prácticamente bien definido en qué casos se considera que es crimen organizado. O sea, ya ellos, hicimos nosotros también nuestra tarea en esta tipificación, ¿no? Gracias. Congresista Mulder, continúe. Presidente, un momentito. La ley 30.077 efectivamente es una ley que hace un primer mecanismo de aproximación a la comisión de distintos delitos, pero no es que ya esté tipificado, porque en estos momentos hay un debate justamente en el ámbito del Ministerio Público, si no, no lo habría pedido el fiscal de la Nación, para el esclarecimiento de muchas de las aplicaciones de esta norma, porque, por ejemplo, en esa relación existe el delito de usurpación. Y muchas veces, uno hace una usurpación, 2 personas usurpan una casa, ¿es crimen organizado? No lo es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existen circunstancias que no se aplican específicamente a cada caso. Tiene que haber estructura piramidal, tiene que haber personas que se encargan de acopio de dinero, tiene que haber compartimentos estancos de información. Por ejemplo, cuando se hace el delito de extorsión, las personas que hacen el reglaje, lo único que hacen es pararse frente a un parque y ver a qué hora entra y sale una persona. Si se analizase ese delito en forma exclusiva, entonces no habría ni delito ahí, sería una falta, simplemente. Tiene que haber una estructura y eso todavía hace falta darle un contenido más específico. ¿Por qué? Porque justamente los abogados que defienden el crimen organizado se encargan de desbaratar mediante su mecanismo de defensa la organización, confundirla y hacer entonces que se diluya el campo piramidal de esa organización y se empiecen a considerar que los delitos son aislados. Eso es lo que ha venido reclamando el Ministerio Público, que se le dé mejor contenido típico al desarrollo de la ley 30.077. Y cuando hay un debate con la Policía Nacional, el debate está justamente en ese criterio, que como el nuevo Código Procesal Penal establece que los plazos son absolutamente breves para poner a disposición, también tiene que haber una adecuación de esta modificación constitucional a esos ámbitos del nuevo Código Procesal Penal, y sobre todo con la ley de flagrancia. ¿Por qué? Porque se tiene que convertir el acopio de la prueba en un tema de carácter judicializable, y por eso el nuevo Código Procesal Penal le da a la investigación criminal la responsabilidad al Ministerio Público. La Policía Nacional tiene que acopiar las pruebas, pero es el Ministerio Público el que le aplica el contenido jurídico a la prueba para que esa prueba se convierta en una sentencia ulterior. Ahora, se ha generado un nivel de fricción que todavía no se resuelve, pero hay distintos mecanismos entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, un poco por ver quién es el que protagoniza la investigación criminal. Ese debate tenemos que resolverlo, presidente, porque es un debate que todavía está presente en el desarrollo del nuevo Código Procesal Penal, que ha llevado a lo que señaló la congresista Salgado en su exposición, que haya una fiscal que diga no, el atestado me llegó pues con 2 minutos de posterioridad y no lo recibo, ¿no?
o que se diga simplemente, bueno, esta prueba no está acompañada del documento que se necesita o del protocolo no sé cuántos, y rechazan. Y se genera una sensación de impunidad, sobre todo en provincias. En provincias está ocurriendo, porque el Código Procesal Penal prácticamente solo en Lima no se está aplicando, y en provincias se está ocurriendo que para los delitos que son de repercusión social, que tienen que ver con los temas de seguridad ciudadana, la carga probatoria viene en un trabajo demasiado débil y por lo tanto se operan permanentemente liberaciones de personas que han sido incluso, digamos, cogidas en el ámbito de una flagrancia que también está en discusión, ¿no? O sea, esa flagrancia es en el momento que comete el delito, 10 minutos después, cuando todavía está huyendo, en las 24 horas. Hay todo un protocolo en ese tema también, presidente. Entonces, me parece que, resumo, es un buen proyecto, tenemos que respaldarlo, pero sí necesitamos que vayamos acompañándolo de una ley de desarrollo constitucional en el carácter estrictamente penal que permita que los operadores judiciales y policiales puedan tener mejores herramientas de lucha contra el crimen. Gracias. Muchas gracias, congresista Mulder. Congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Saludar la presencia de la presidenta del Congreso y saludar también su iniciativa, que, como ya se ha dicho, coincide en buena medida con la remitida por el Poder Ejecutivo, con la diferencia de que el Poder Ejecutivo incluye también una modificación al plazo para la detención en flagrancia, en todos los casos, que hace que pase de 24 horas, que es el plazo actual, a 72 horas. En cuanto a lo otro, la modificación es la misma, es decir, incluir crimen organizado para que goce del mismo plazo de 15 días que goza la investigación de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. De manera que estamos, digamos, plenamente de acuerdo con la iniciativa. Ojalá que se puedan revisar y estudiar ambas juntas y eventualmente consolidar en una sola, incluyendo, como digo, este componente de ampliar el plazo de la detención en flagrancia de 24 horas a 72. Ahora, dicho esto, para complicar un poco las cosas, agrego lo siguiente. En el marco precisamente de la discusión de las facultades delegadas, nosotros hemos conversado con las distintas instituciones del sistema de justicia penal y les hemos solicitado que nos hagan llegar recomendaciones que tuvieran para modificar la legislación penal. Y es el caso de la Fiscalía de la Nación. El fiscal de la Nación nos ha remitido varios proyectos de ley y entre ellos existen dos que están referidos precisamente a estos temas. Uno, la ampliación del plazo de detención de 15 días para casos de organizaciones criminales, lavado de activos y sicariato. Pero lo interesante acá, y por eso lo traigo a colación, ya que el congresista Mulder propone que se invite a los especialistas y a las instituciones concernidas, propongo que hagamos lo propio con el fiscal de la Nación, porque el fiscal está proponiendo lo mismo en un proyecto que ha compartido con nosotros cuando le solicitamos, ¿no es cierto?, nos hiciera llegar las... Sí, adelante, sí. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gino Costa. Nosotros que hemos estado en la Comisión de Defensa, lo que permanentemente hagan queja, pues la Comisión de Defensa convoca a todo lo que es seguridad, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, el fiscal de la Nación, el alcalde de Lima, el ministro del Interior, el defensor del pueblo, a todos los muy implicados en el tema, vinculado al tema de seguridad. Y lo que nos ha pedido justamente es la propuesta que ha hecho Luz, exacta y puntualmente. Estamos de acuerdo en los tiempos, 15 días. Lo que creo que está pidiendo Mauricio Mulder, que han entendido, es la tipificación exacta. ¿Por qué? Porque si 54 personas entraron a una casa y la destrozaron, eso sería crimen organizado o banda para delinquir. Es lo que le he entendido a Mauricio Mulder. Pero, por ejemplo, si en la cárcel se organiza todo un secuestro, un sicariato, eso es crimen organizado. Y creo que es lo que se está refiriendo. Porque no, tampoco creo que sea minería informal, ni ilegal, ni
ni protestas en las carreteras, es otra cosa. Creo que se está tipificando puntualmente en el tema de lo que es crimen organizado. O sea, donde hay crimen, donde se planifica una organización para asaltar, matar, sicariato, crimen organizado que puede partir de la calle, de las bandas de la calle o de la propia cárcel. Eso lo han dicho porque esta Comisión de Defensa de acá a cabo, el objetivo que tiene no es fiscalizarnos, sino que necesita el Poder Judicial de nosotros, que necesita el Poder Judicial, porque entre Fiscalía y Poder Judicial hay confrontaciones permanentemente de todo el tiempo. El Ministerio del Interior se queja de que sueltan a los delincuentes, que la Fiscalía, el caso de los 54 que tomaron una casa. Entonces, el caso de Bosa, ahorita, Fiscalía y Poder Judicial se contradijeron. Creo que lo que está pidiendo Mauricio Mulder es la tipificación bien puntual de a qué se nos referimos con crimen organizado. En el tiempo creo que estamos todos de acuerdo. Creo que es el tema. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias. Continúo, congresista Costa. Sí, en realidad no había terminado de expresar lo que propone el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación, en efecto, propone la ampliación de la detención a 15 días en los casos de organizaciones criminales, sicariato y lavado de activos. Yo creo que eso cabe perfectamente dentro del concepto de crimen organizado. No creo que ahí haya una discusión. La discusión está en que él lo propone hacer modificando el Código Procesal Penal y no a través de una norma de reforma constitucional. Y por eso creo que sería interesante escuchar al fiscal de la Nación para poder, digamos, entender las razones por las cuales considera, ¿no es cierto?, que no es necesario una reforma constitucional. ¿Perdón? Bueno, eso es todo lo que estoy diciendo. Estamos de acuerdo con la iniciativa, ojalá que se pueda estudiar en conjunto con la del Poder Ejecutivo y para discutir, digamos, si es necesario o no reforma constitucional, invitemos al fiscal porque él considera que podemos hacer esto sin reforma constitucional. Si lo pudiéramos hacer sería una ventaja porque lo podemos hacer más rápido. Yo entiendo que han estudiado ustedes la norma lo suficiente, pero digo, ahí hay una controversia de naturaleza constitucional, sería interesante escuchar al fiscal de la Nación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Costa. Congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. Yo también quisiera señalar que me parece importante blindar a la justicia precisamente para poder actuar frente al crimen organizado. Creo que tenemos en el país problemas serios para poder hacerle frente. En el caso de trata de personas, que es un caso que he seguido muy de cerca, la verdad es que es escandalosa la manera en la que finalmente se escudan atrás de la justicia para finalmente no enfrentar lo que es un crimen que particularmente tiene a las mujeres y a los niños y adolescentes como objeto, que terminan finalmente no teniendo ningún mecanismo ni alternativa para poder salir de esta situación, ¿no? Sin embargo, señor presidente, creo también, coincido con el congresista Mulder en el sentido de que hay que pensar en el proceso de desarrollo de una reforma como esta, sobre todo en lo que tiene que ver con garantías mínimas de derechos humanos y garantías para las personas que pudieran eventualmente ser acusadas o ser sujeto, digamos, de una detención durante 15 días sin necesariamente ser culpables, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, poner un caso, que es el caso de la señora Máxima Acuña. La señora Máxima Acuña fue acusada de usurpación por la empresa Yanacocha. Inicialmente siguió un proceso tedioso y larguísimo. Fue sentenciada en primera instancia y en segunda instancia fue reconocida que ella no había tenido ningún tipo de usurpación menos violenta. Entonces, ¿qué pasaría si está ella con sus 3 hijos y su marido? ¿Eso es crimen organizado? La señora Máxima Acuña podría haber sido detenida 15 días para que un fiscal buscara pruebas para que la señora eventualmente tuviera algún tipo de sentencia. Entonces, hay algunos casos en los cuales podría, señor presidente, prestarse para un ejercicio abusivo del poder. Y esa es la preocupación central. Es decir, yo entiendo que la norma que se está planteando no tiene por qué desarrollar eventualmente esto, porque precisamente es una norma constitucional y general, y solamente da un marco que nos permitiría actuar o permitiría a la justicia actuar. Sin embargo, sí sería importante que en el proceso, ya que esto necesita 2 periodos para poder finalmente ser incorporado,
pudiésemos entrar en un debate sobre el desarrollo de esta norma, garantizando las posibilidades de no un ejercicio abusivo, de quien sea sujeto de un ejercicio abusivo tenga derecho de denuncia y tenga derecho además de ser algún tipo de compensación y ejercicio de defensa, y que no sea utilizado en algunos casos por malas prácticas policiales o por criminalización de la protesta, que también ha existido y existe en nuestro país, señor presidente. Entonces, estando de acuerdo en principio, porque sí me parece en realidad que hay que hacerle frente al crimen organizado y no seguir permitiendo que tenga herramientas como las que tiene para salirse con la suya, creo que es importante también que entremos en un debate sobre garantías de derechos fundamentales y garantías contra el posible ejercicio abusivo de una acción como esta. Gracias, congresista Glave. Congresista Úrsula de Letona. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que se trata de categorías jurídicas. Y aquí, en primer lugar, se trata necesariamente de una reforma constitucional, porque es este artículo 24 de la Constitución el que señala un número cerrado y taxativo de tipos que están comprendidos en la excepción. Entonces, hablar de que no puede ser una reforma constitucional, sinceramente creo que así escuchemos al fiscal de la Nación, es clarísimo que este es un número cerrado y necesitamos una reforma constitucional. En segundo lugar, referirme a las los diversos cuestionamientos que se han evidenciado respecto de la ley 30077. Creo que efectivamente, y comparto la preocupación de la congresista Glave y del congresista Mulder, de que la aplicación de esta ley ha traído en los operadores del derecho ciertas dudas, llámese de los jueces, los fiscales, en el tratamiento que estos tipos penales citados en la ley traen a colación. Pero eso no significa que luego de 3 años de la expedición de esta ley no pueda ser ajustada. Esta ley puede ser ajustada para acoger las necesidades de las que hablaba la congresista Glave o el congresista Mulder. Pero el tipo que hoy nos propone la congresista Salgado es distinto. Es una reforma constitucional para incluir el crimen organizado como una excepción a la materia constitucional que se regula. Son dos aspectos totalmente distintos, porque el crimen organizado tiene una tipología ya detallada en la ley 30077. Entonces, creo que totalmente válidas los cuestionamientos y el llamamiento a expertos, pero eso está referido a cómo modificamos esta ley. En cuanto al proyecto que hoy nos expone la congresista Salgado, el tema está clarísimo. Se requiere una reforma constitucional y segundo es incorporar la figura del crimen organizado como una excepción a lo previsto en la Constitución. Muchas gracias. Dando la bienvenida al congresista Velázquez Quezquén, le damos uso de la palabra. Presidente, muy breve y saludar esta valiosa iniciativa de reforma constitucional. Solamente quería hacer una referencia conceptual. Las reformas constitucionales tienen una característica de una modificación legislativa ordinaria, tienen que tener permanencia en el tiempo. Cuando se dio la ley de crimen organizado hubo una amplia discusión y una de las razones que generó en el debate esta ley es el hecho de que nosotros a veces, por una actitud reactiva, siempre tratamos de hacer tabla rasa de los derechos fundamentales. Todas las personas tienen derechos humanos, pero los que están en la Constitución, justamente el constituyente ha querido que estén ahí para que sean los que formen parte de la estructura esencial de la naturaleza de los derechos de un ser humano. Este debate, como el que se dio, por ejemplo, en el tema del secreto bancario, cuando se hacen campañas mediáticas o a veces campañas reactivas por algún hecho, y no importa que sea un derecho fundamental, lo importante es que la sociedad está de por medio. Yo quisiera aquí reiterar la importancia de esta norma, presidente, pero en este caso del crimen organizado, hay una ley especial referida al crimen organizado que se desarrolló justamente para evitar lo que ahora algunos malos operadores de la justicia utilizan como cajón desastre, que es el tema de la asociación ilícita para delinquir.
Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el desarrollo. ¿Por qué? Porque el crimen organizado tiene, en el caso de la detención, tiene una atribución que no la tienen otros delitos. Hay la famosa detención convalidada, que si bien es cierto la ley que crea el crimen organizado no lo señala expresamente, pero que quienes investigan, los operadores que investigan estos delitos, aprovechan y utilizan los alcances del artículo 266 del Código Procesal Penal, que establece que en el caso de estos delitos complejos, en el cual está incorporado el crimen organizado, el fiscal puede pedir 7 días más adicionales a las 24 horas de detención. Lo que hay que pedir es una información, y me parece bien que esto sea un inicio de un gran debate, que permita poner las cosas en su lugar. Quiero terminar solamente diciendo que en la mayoría de los casos del crimen organizado, y espero que el fiscal de la Nación nos pueda dar esta información estadística, el artículo 266 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: convalidación de la detención. La detención convalidada tendrá un plazo de duración de 7 días naturales, a cuyo vencimiento se podrá poner a disposición al detenido del juez de la investigación preliminar para determinar si dicta mandato de prisión preventiva o comparecencia simple o restrictiva. Ojalá que podamos tener estadística que nos permita determinar que estos 7 días de detención convalidada, más el de 24 que manda la Constitución, no son suficientes para construir una imputación que pueda determinar o no que la persona que ha sido detenida puede ser pasible de formar parte de una organización que desarrolla este grave delito. Esa es mi reflexión que hago, presidente. Me parece muy bien la iniciativa. Toda reforma constitucional tiene que obedecer a un amplio debate. Ojalá que en el curso de los próximos días que vengan especialistas nos puedan explicar si se requieren 7 días más con protección constitucional para poder construir una verdadera y sólida imputación. Por lo demás, presidente, también quiero llamar la atención que esta detención ni siquiera se sustenta en elementos indiciarios que pueden ya ser parte de las imputaciones que la policía o el fiscal le hagan al detenido, sino es una detención, y así hay que entenderlo. Hay que tener una detención a partir de la cual recién se van a recaudar o acumular o reunir la prueba necesaria para determinar si la imputación es un hecho grave como el de crimen organizado. Solamente quería hacer esa reflexión, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Mulder. Solamente para precisar, congresista Velázquez. Solamente para precisar que ya se han emitido una serie de consultas al comité consultivo. Ahorita nos van a acercar las personas a las que se le ha derivado esa solicitud. Al doctor Raúl Ferrero Costa, al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, al Ministerio de Justicia y al Defensor del Pueblo. Asimismo, atendiendo a las inquietudes manifestadas el día de hoy, vamos a agendar con la Secretaría Técnica la invitación al fiscal de la Nación y también a algún representante de la policía para que venga a ilustrarnos un poquito más, en la medida de lo posible que sea la próxima sesión, para darle también celeridad a este tema, que es un tema relacionado también al tema anticorrupción. Sí, congresista Alcorta. Gracias. Está bien lo del fiscal de la Nación. Cuando usted habla de invitar a un policía, estamos invitando al director de la policía, al general que es el encargado defensor de la policía. Acaban de sacarlo al señor, con pésima defensa de la policía. Al director general de la policía sería, ¿no? ¿O tiene alguna otra sugerencia? Sí, yo creo que el director de la policía de todas maneras, pero alguien más que esté metido en el tema, por ejemplo, de lo que es el director de policía está metido atrás del ministro, lo persigue por todos lados. No sé si está en el meollo del tema realmente. Entonces creo que debe ser, no sé si es
La defensa, la policía, inspectoría, no sé, pero alguien más. Quizá puede ser el actual director de operaciones policiales, que hasta hace poco fue jefe de la IRINCRE, el general Lavalle, que es el que ha estado viendo estas cosas, sería la persona correcto, que podría acompañar al director general o venir solo. Perfecto. Tome nota de la Secretaría Técnica. Congresista Letona. Presidente, también en la misma línea de las sugerencias, de repente dentro del marco de las consultas que estamos aplicando a los miembros del comité consultivo, pedirle un informe sobre la ponderación de los bienes jurídicos protegidos en el caso del tipo penal y de la propia excepción que establece la Constitución, porque el congresista Velázquez señalaba que acá, y la congresista Glave, que acá hay una ponderación del bien jurídico protegido, libertad individual, versus el bien protegido que es la sociedad. Entonces, sí necesitamos que cualquiera de estos informes de contenido constitucional nos hagan una ponderación de los bienes jurídicos protegidos para poder sustentar adecuadamente esta reforma. Perfecto, se hará la precisión en las consultas efectuadas. Presidenta Luz Salgado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por sus opiniones. Me permito sugerir que, ya que están haciendo estas consultas, incluyan el proyecto del Ejecutivo, que no es igual. El proyecto del Ejecutivo aplica estos 15 días, 72 horas para los demás delitos, lo que es más grave todavía. Yo no me he metido con ese tema porque sí creo que afecta ahí los derechos humanos de las personas. Por otro lado, respondiéndole a la congresista Glave, los 15 días son como máximo, pero si encuentran los elementos necesarios en 2 días, a esta banda, a esta organización, tranquilamente actúan en los 2 días, ¿no? El plazo máximo es 15 días. Lo otro es de que yo estoy convencida que requiere modificación constitucional por lo que hemos escuchado con la congresista Lourdes Alcorta durante los 5 años anteriores, al fiscal de la Nación, a los diferentes directores de la policía, en inteligencia, a los operadores de inteligencia, que de verse amaniatados con este periodo tan corto y con organizaciones que tienen además un gremio de abogados dispuestos, bien pagados, que son especialistas, conocen el tema, conocen inclusive a qué juzgado debe ir. Entonces, hay que romper todo esto. Sí, lógicamente se necesita una ley de desarrollo, que creo que todos ustedes están en la disposición de luego plantearla, ¿no? Entonces, creo que, primero, estando de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, no estoy de acuerdo con su primera parte, y ustedes tendrán que analizarlo con mayor detalle. Creo que ambos proyectos tendrían que ser puestos a consulta de las diferentes personas y asesores que están aquí, y decirles de que, así como en los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, el plazo dio resultados, yo creo que incluir al crimen organizado ahora es una necesidad. Y están, digamos, coincidiendo ahí diferentes temas. No sé con quién habrá hablado el fiscal de la Nación. En todo caso, no se ha puesto de acuerdo tampoco con los propios miembros del Ejecutivo, porque el Ejecutivo está planteando la modificación constitucional también. El fiscal de la Nación no nos dio en todo caso a nosotros una salida que no sea constitucional, ¿no? Sí, me pide una interrupción el congresista Gino Acosta. Congresista Acosta. Sí, esta es una iniciativa que tenía la Fiscalía cuando hemos preguntado qué cosas hay que ajustar, esto vía delegación de facultades además. Me imagino que era una alternativa a la reforma constitucional que en algunos, digamos, durante muchos años se vio como una cosa muy difícil de hacer. Si es posible hacerla, me imagino que el fiscal se va a inclinar por ello. Y además quiero mencionar que, digamos, la propuesta del fiscal tiene que ver no con la detención policial, sino con la detención preliminar judicial, que es una figura, digamos, ligeramente diferente. Pero dejémoslo ahí y que el fiscal pueda sustentar las razones por las cuales hizo esta propuesta. Gracias. Termino solamente para decirle, interrupción de la congresista Alcorta, presidente. Yo quiero dejar bien claramente establecido que cada vez que hemos tenido esa reunión, que las tenemos cada 3 meses, hace 5 años, 7 años, el gobierno de la época de García inclusive, siempre en las reuniones hay la confrontación entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Se reclaman a muerte el respaldo,
porque acusan a que el fiscal no tiene los documentos, no los hace bien, la fiscalía dice que la policía no arma bien el expediente, al Poder Judicial le llega un expediente de bilucho, sueltan a todo el mundo y todos los delincuentes están fuera. El caso de la chiquita esta Romina en la vía expresa, el señor Becerra, que lo asaltaron y lo mataron en la vía expresa por el tema de los dólares también. Todo el rato se quejan entre los tres, Ministerio Interior, el tema de la policía, fiscal y Poder Judicial, se echan la culpa entre los tres y los tres piden auxilio. Entonces tenemos que establecer algún criterio para poder aplicar una situación en que los tres puedan trabajar en conjunto, ¿no? Gracias. Yo termino, señor presidente, diciéndole que espero que ustedes puedan hacer un rico debate sobre esto. No nos demoremos mucho, por favor, miren lo que ha ocurrido en el Hospital Sabogal. ¿Es crimen o no es crimen organizado? ¿Es posible que ese señor haya entrado solo, sin ninguna ayuda, para poder acribillar a esa persona que creemos que es para que no hable? O sea, ahí están implicados varios personajes y lamentablemente la enfermera es la que ha salido herida. No podemos permitir que crímenes de esta categoría, que son de película, de terror, que le hemos visto en otros países, ya se estén implementando aquí. O sea, llegan a un hospital, se pasan todas las seguridades y acribillan a alguien para que no declare, sabe Dios a quiénes se estará comprometiendo. Por eso yo los exhorto y muchísimas gracias por escucharme y en la medida que haya más debate, yo creo que va a ser importante, señor presidente. Muchísimas gracias. Se agradece la participación de la Presidenta del Congreso. Vamos a pasar al siguiente tema, salvo que quieran hacer alguna precisión. Congresista Lapa. Muchas gracias, presidente. La iniciativa es muy interesante, necesitamos debatir. Sería necesario también, señor presidente, se invite al Poder Judicial, toda vez que a veces, como ya indicaron colegas, muchas veces Poder Judicial también, a veces cuando no está bien sustentado, el requerimiento de detención preliminar, o alguna acción judicial, a veces declaran improcedente la detención. Entonces, en ese sentido, ellos también deben participar. Ellos, cada semana hacen sala plena, entonces todos los magistrados supremos. Entonces, en ese sentido, sería necesario que venga a esta comisión y, pues den su aporte jurídico a este proyecto que estamos tratando. Nada más. Tomamos nota, congresista Lapa. Congresista Clave, ¿quería hacer uso de la palabra? Ya no. Ok. Pasamos al segundo punto de la agenda.